Vamos a Romanos otra vez, Romanos 12. Pero quiero ver aquí un punto sobre la mente de Cristo, el renovar nuestra mente. Vamos a Romanos 12 y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes esta noche, esta tarde a estudiar la palabra, que seas tú el que nos des revelación y entendimiento, que no sean solamente mis pensamientos y mis ideas y mis conceptos como humanos, Señor, sino que seas tú el que nos hables a nuestro espíritu, a nuestro ser, a nuestra mente, y nos transformes. Porque la palabra por sí sola no produce nada si no es acompañada por el Espíritu. Queremos ser transformados, queremos ser más y más como Cristo, y sobre todo queremos manifestar más y más a Cristo que está en nosotros. Que para eso necesitamos renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Vamos a ir a Romanos 12 otra vez. Sobre todo quiero enfatizar esta noche el versículo 3, pero leemos el contexto para que acordarse siempre que leáis la Biblia, ¿okay? Que en los versículos y los capítulos no están en la Biblia. En el texto original es un concepto que el hombre diseñó e inventó para hacerlo más fácil encontrar textos en la Biblia, pero que no están ahí. Entonces, lo digo porque necesitamos acostumbrarnos. Esto es parte de renovar tu mente, creo. Necesitamos acostumbrarnos a leer el contexto, a leerlo todo como una carta, que es lo que es, ¿ok? Y nos vamos a dar cuenta de lo que está diciendo realmente cuando lo leemos todo seguido de corrida, sin separar, sin hacer separaciones. Aquí, por ejemplo, para que veáis un ejemplo, aquí en Romanos 12, no sé en la Biblia que estáis usando si lo veis o no, pero entre el capítulo 2 y el capítulo 3 hay un subtítulo. Entonces esos subtítulos no están en la Biblia. Después del versículo 8, entre el versículo 8 y el versículo 9 hay otro subtítulo. En la Biblia mía pone señales de un verdadero cristiano. Entre el 2 y el 3 pone dones de gracia. Los dones de gracia. Esos subtítulos no están en la Biblia. O sea que cuando leemos la Biblia, eso no está ahí. Acostumbrarse a leerlo todo junto. Y vais a ver que muchas veces el entendimiento, la revelación que vais a recibir es mayor. Aquí, por ejemplo, el versículo Romanos 12:2. No os adaptéis o no os moldeéis a este mundo, sino sed transfigurados. Un momento. Voy a cambiar. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, aceptable y perfecta, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, en otra versión dice con cordura, con sobriedad, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Aunque está hablando de la misma cosa, no está cambiando de tema, nos está diciendo que necesitamos por las misericordias de Dios presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo a Dios aceptable, que es nuestra adoración racional, no adaptarnos a la forma de pensar de este mundo, sino renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y después también vimos de que tenemos la mente de Cristo. Vamos a verlo hoy también un poco más. Tenemos la mente de Cristo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno, teniendo en cuenta todo esto, de que nuestro cuerpo es santo y es un sacrificio de adoración a Dios, de que nuestra mente tenemos que renovarla para pensar como los pensamientos de Cristo y lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice. Entonces, que nadie
digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Entonces eso es muy importante. Yo sé que la primera vez que leí esto, para tratar de explicarlo un poco mejor, la primera vez que leí esto no lo entendía, decía yo, ¿por qué dice esto? ¿Por qué habla el apóstol Pablo de pensar más alto? Porque muchas veces o casi siempre el problema con nosotros, con los seres humanos, no es el pensar más alto, no es el pensar más alto de lo que somos, sino es todo lo contrario. Casi siempre el 80% de los casos que están reconocidos y estudiados por la psicología moderna, el problema del ser humano es la baja autoestima o la poca autoestima. La gente tiene un problema con la autoestima, con su identidad, con saber quién son, con pensar de sí como deben pensar, la baja estima. Sin embargo, también me he dado cuenta a través de los años y de años de tratar con la gente que lo que muchos llaman un complejo de superioridad, lo que muchos llaman tener un complejo de superioridad, que piensan que son el centro del donut, que son mejor que todos los demás, incluso podríamos decir esa actitud de arrogancia o de ser presumidos, casi siempre no es una señal de que esa gente sea mejor que los demás, sino que es una señal de que tienen poca autoestima y la arrogancia y el ser presumidos y el complejo de superioridad casi siempre es una tapadera para cubrir esa baja autoestima. No sé si me estáis entendiendo o no. O sea que estamos hablando aquí de cómo nos ve Dios y cómo nos deberíamos ver nosotros. Lo que quiero que os fijáis bien, porque muchas veces leemos este versículo y lo malentendemos. Aquí dice que os digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Normalmente cuando interpretamos este versículo o leemos este versículo nos viene a la mente, arrogancia, los orgullosos, los arrogantes, los petulantes, los soberbios que hay entre nosotros piensan, tenemos que ser humildes, ser humildes y pensar, no pensar que somos nadie. O como me decía un hermano allá en Australia, siempre que predicaba él o que hacía algo por Dios, decía, hermano, soy barro nada más. Eso es bajo autoestima. Eso no es lo que está diciendo aquí. Fijarse bien en lo que está diciendo, fijarse bien en las palabras. Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe. O sea que no está diciendo aquí que no pienses de sí altamente. No está diciendo aquí que no pienses de ti mismo, que no debes pensar de ti como lo que realmente eres, ni hundirte, ni humillarte, ni tratar, ni pensar que no eres nadie, ni pensar que no eres nada, ni pensar que eres un pedazo de barro. No está diciendo eso. Lo que está diciendo aquí es que no pienses más altamente de ti mismo, de lo que es justo, de lo que deberías. No sé si más habéis entendido o no. Y es parte de renovar nuestra mente con la palabra de Dios y saber que tenemos la mente de Cristo. No pensarte mejor que los demás. Y yo sé que es fácil, pero cuando empiezas a recibir revelación de Dios, sobre todo sobre estos temas que suelo enseñar y que solemos estudiar aquí en los estudios bíblicos, sobre lo que somos en Cristo,
sois más que, la Biblia dice cosas como somos más que vencedores en Cristo Jesús. Soy el cuerpo de Cristo y eres la cabeza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo este tipo de cosas que la Biblia nos dice. Yo sé que es muy fácil, ¿okay? Porque somos humanos. Es muy fácil creernos superior a los que no creen estas cosas o a los que no viven en estos conceptos o en estas verdades. ¿Me estoy explicando? No. En muchas ocasiones vemos, es muy fácil, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado por su gracia una revelación de nuestra identidad en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora eso suena bien aquí en este círculo porque todos más o menos creemos lo mismo, porque hemos estado estudiando esto por muchos años, por mucho tiempo. Pero si tú vas a una iglesia cualquiera, y no voy a mencionar nombres ni denominaciones ni nada, y entras hablando estas cosas o diciendo yo soy la justicia de Dios en Cristo, te van a mirar como arrogante, te van a decir eres arrogante porque te van a decir no hermano, somos pecadores, tenemos que andar en humildad, tenemos que ser humildes, somos pecadores y por la gracia de Dios estamos en pie. Si no fuera por Cristo caeríamos en pecado y el pecado y el pecado. Todo lo puedo en Cristo. Poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando pongo mis manos sobre los enfermos sanarán, porque la Biblia lo dice. Muchos lo van a malentender eso. No porque es la voluntad si no es la voluntad de Dios, no. Si Dios no te manda, no. Si Dios no te... hay que orar a Dios, al Padre, no poner tú las manos sobre los enfermos y declarar sanidad. Y cosas así. No sé si me estáis entendiendo, no. Conceptos que la Biblia habla de nosotros. Y muchas veces, si no tenemos cuidado, aunque no lo digamos, podemos caer en el error de creernos más de lo que somos por tener esa revelación. Yo sé que las iglesias están llenas de esto, de personas que porque tienen un don o porque tienen una unción, entre comillas, que no hay tal cosa, como una unción especial, tienen un don, una unción, entre comillas, se ponen, a veces subconscientemente, sin darse cuenta, se ponen por encima de los demás. Empiezan a decirle a los demás, yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo hablo en lenguas, yo creo en la Biblia entera, no como aquellos, y ahí podéis rellenar vosotros lo que queréis, no como aquellos de la iglesia tal y tal, no como aquellos de los otros de la denominación tal y tal. Yo soy lleno del Espíritu Santo, yo soy un creyente, yo hablo en lenguas, yo me muevo en los dones, yo tengo una unción de Dios. Eso no es tener la mente de Cristo, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de que si un hermano nuestro es débil en la fe, no debes humillarlo, no debes hundirlo, sino que debes llevar sus cargas y ayudarle a él o a ella, levantar su fe, darle fe de la mucha que tienes tú, enseñarle a tener fe, enseñarle el por qué debe confiar en Dios y por qué puede recibir de Dios, no mirarlo despectivamente. Yo tengo fe y tú no tienes fe, eso es uno de los problemas que se ve mucho en las iglesias donde se enseña la gracia, donde se enseña nuestra identidad en Cristo, donde se enseña a andar en fe. Es muy fácil cuando un creyente se enferma, decirle, estás enfermado porque no tienes fe, y menospreciarlo. Y eso no ayuda a que la gente, a los hermanos más débiles crezcan. Es todo lo contrario, lo hundimos. Ahora,
el que tú te enfermes o dejes de enfermarte no es una señal de que no tengas fe. La señal de fe es qué es lo que haces a consecuencia de eso. ¿Okay? Aunque sí, la Biblia se enseña, y lo voy a mencionar, de que deberíamos llegar a una seguridad en la palabra de Dios, en la seguridad en lo que creemos, en la obra redentora de Cristo, donde podemos andar en salud divina sin enfermarnos, ¿ok? Pero vuelvo a repetir, no es una razón para hundir a los demás. La Biblia nos dice aquí bien claro que pensemos de nosotros mismos con buen juicio. En otra versión dice sobriamente, y no está hablando aquí de tomar bebidas intoxicantes y cosas así, sino que pensar de nosotros mismos de una forma racional, pensar de nosotros mismos de una forma justa, con buen juicio, de una forma responsable, de una forma acertadamente, que es lo que Cristo Jesús nos está tratando de enseñar, el Espíritu Santo nos está tratando de enseñar a través de ese versículo. ¿Por qué? Porque aquí dice la Biblia, no pienses más altamente de lo que debes pensar, sino piensa con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Aunque aquí también quiero aclarar esto, porque aquí también los que tienen poca fe usan esto como excusa, decir, es que a ti te ha dado una medida más grande que a mí. Los predicadores, los evangelistas, los que vienen de Miami, por ejemplo, tienen una medida más grande de fe que nosotros, que somos de aquí de Europa. El hermano, el pastor, tiene una medida más grande, Dios le ha dado una medida más grande, a mí me la ha dado más pequeña. No está diciendo eso. Okay. En primer lugar, la palabra la medida, según la medida, y esto es difícil de entender, a no ser que os lo diga en griego, pero si lo digo en griego no vamos a liar. Pero según la medida, no está hablando de que a cada uno le da una medida diferente, a ti te da más, a Carmen le da más, a otro le da menos, al pastor le da más, al evangelista le da más, al apóstol le da la medida máxima. No está hablando de eso, está hablando de una medida, la medida de fe, la medida de fe. Todos tenemos la misma medida de fe, y aunque no fuese así, aunque a alguno le dé más fe que a otros y a alguno le dé menos fe que otros, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la medida de fe? Dice que aunque tengas una fe tan pequeña como un grano de mostaza, esa fe es capaz de mover montañas. O sea que aunque yo estuviese equivocado y fuese verdad de que Dios a cada uno le da una medida diferente, la medida más pequeña que Dios puede darte es la medida de un grano de mostaza, y según la palabra de Dios, esa medida de fe es capaz de mover las montañas y los árboles, decirle a este sicomoro, quítate de aquí y plántate allá, y lo hará, ¿ok? Pero vuelvo a repetir, no creo eso, no, según lo que yo he leído en el griego, no usa o como si fuesen diferentes medidas, sino una medida, a todos la misma. O sea que, ¿qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso es que pienses de ti sobriamente, justamente, acertadamente, sin exaltarte, sin creerte mejor que los demás, porque tengas la mente de Cristo o porque tengas más revelación aparentemente que los demás. ¿Por qué? Porque tú no tienes nada que los demás creyentes no tengan. Cualquier creyente puede hacer lo que tú puedes hacer. Y si cualquier creyente puede hacer lo que tú puedes hacer, entonces no deberías pensar más altamente de ti mismo que lo que debes pensar. ¿Okay? Y vuelvo a repetir, cuando dice pensar más altamente, no quiere decir que tienes que humillarte, sino que tienes que pensar cómo Dios piensa de ti. ¿Cómo piensa Dios de ti?
¿Qué es lo que Dios ve en ti? Y ahí podríamos hacer un estudio entero sobre eso. Esta misma noche, estaríamos toda la noche hablando de eso. ¿Qué es lo que piensa Dios de ti? Cuando Dios te ve a ti, ve a Cristo. Cuando Dios te ve a ti, te ve justo, sin pecado y sin mancha. Cuando Dios te ve a ti, te ve sentado a la diestra de sí mismo, de Dios el Padre en gloria. Cuando Dios te ve a ti, ve a Cristo porque ve su cuerpo y a la cabeza que es Cristo sobre ti. No sé si me estáis entendiendo. Cuando Dios te ve a ti, ve a un ser perfecto, creado a imagen, ve la imagen y semejanza de Dios. En 1 Corintios 2:16 es el versículo que he citado varias veces ya esta tarde. Vamos a leerlo para que veáis que está en la Biblia. 1 Corintios 2:16, y aquí está citando, el apóstol Pablo está citando un versículo que está en el Antiguo Pacto, que se encuentra en Isaías 40, versículo 13. En Isaías 40, versículo 13, si queréis leerlo, dice, y vamos a leerlo porque es interesante. Isaías 40, versículo 13, está citando esto. El profeta Isaías dice: ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O cómo consejero suyo le enseñó? ¿Y a quién pidió Dios consejo? ¿Y quién le dio entendimiento a Dios? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Está haciendo aquí una pregunta. ¿Quién guió al Espíritu Santo? ¿Quién conoce los caminos de Dios? Sigue diciendo. ¿Quién puede enseñarle al Señor si Dios es soberano? Sin embargo, aquí en 1 Corintios, volviendo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice la palabra de Dios: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién es capaz de instruir a Dios? ¿Os acordáis que hemos leído eso hace un momento? Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. O sea que la idea, la clave para andar como hijos de Dios y como creyentes, para andar con una mente renovada y saber lo que está pensando Dios, no es estar, como hemos leído antes en Romanos, no es estar buscando la voluntad de Dios. Si queréis volver a Romanos para que entendáis, para que sigáis el hilo de lo que estamos estudiando, no es en el versículo 2 cuando dice: renovad vuestra mente para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, aceptable y perfecta. No nos está diciendo que tenemos que, cuando hay un problema, cuando estamos pasando por un problema, vamos a orar, hermanos, para ver lo que Dios piensa acerca de esto. Vamos a hacer un ayuno de 15 días sobre esta situación, sobre esta enfermedad que está pasando X hermano o hermana. Vamos a orar todos juntos unos cuantos días para ver cuál es la mente de Dios sobre esta situación. No se hace eso. No, la Biblia nos está diciendo aquí que cuando nosotros renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, somos capaces, podemos verificar, podemos asegurarnos, como hemos leído en otras versiones, podemos saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es la buena voluntad de Dios, aceptable y perfecta en cualquier situación. Y no solamente eso, sino que nos dice que ya tenemos la mente de Cristo. Entonces no se trata de buscar a ver lo que Dios piensa sobre esta situación, sino que se trata de acceder a la mente de Cristo, aprender a acceder a la mente de Cristo. En 1 Juan 4:17, y este versículo ya lo conocéis todos porque lo hemos usado mucho, hemos hablado mucho sobre él. Pero en 1 Juan 4:17, simplemente para confirmar lo que estamos diciendo, dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros. ¿Quién es amor? Vamos a ir a lo básico del griego. Pero en esto se perfecciona Dios en vosotros.
Dios es amor. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Y fijarse bien lo que sigue diciendo, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Os dais cuenta que está hablando en el presente, así como Dios es? O sea que pensar un momento y meditar en esto un momento. Y como he dicho al principio, esto es material suficiente para que si no tenemos el Espíritu de Cristo se nos suba a la cabeza y nos hagamos arrogantes y pensemos más altamente de nosotros de lo que debemos pensar. Por eso el apóstol Pablo nos avisa: tenéis la mente de Cristo, conocéis su voluntad, habéis renovado, estáis renovando vuestra mente con la palabra de Dios, tal como Él es. Así como Él es presente, así somos también nosotros en el cielo, cuando nos vayamos al cielo y cuando venga Jesús a buscarnos y nos vayamos con Él al cielo. Dice eso tu versión que tienes ahí. Así, pues como Él es, así también nosotros en el milenio. Así como Él es, así también seremos nosotros cuando Él sea revelado y lo veamos, porque cuando lo veamos y se manifieste a nosotros seremos transformados a imagen y semejanza de Él. Dice eso tu Biblia, la mía no. La mía dice, así somos también nosotros en este mundo presente, ahora. Lo que Él es, somos nosotros. Si queréis más fundamento bíblico, en Romanos 8:17, y si somos hijos, también herederos, Dios nos ha hecho hijos de Dios. Romanos 8:16, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fijarse lo que sigue diciendo, y si somos hijos, también somos herederos. Somos, presente, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué significa ser coherederos con Cristo? Significa que cualquier cosa que Cristo Jesús tiene, nosotros también la tenemos, porque somos. Si no dice seremos, dice somos coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. O sea que cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, os daréis cuenta que la Biblia habla de Cristo, y he dicho en otras ocasiones, me habréis escuchado decir que casi todo, por no decir todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca de Cristo Jesús, lo dice acerca de ti. Entonces, si Cristo Jesús, la Biblia dice, acordarse de lo que acabamos de leer, tenemos la mente de Cristo, así como Él es, somos nosotros en esta tierra. Somos coherederos con Cristo Jesús. Todo lo que es de Cristo es, todo lo que Él tiene es nuestro. Todo lo que es de Él es nuestro. Y todo lo que Él tiene lo tenemos nosotros. Entonces, cuando leemos en la palabra de Dios cosas como Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús dice en Juan 17, Padre, te he glorificado, he cumplido con todo lo que tú me has mandado hacer aquí en la tierra, glorifícame con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. La gloria, Dios le dio esa gloria. Ese versículo sigue diciendo, Padre, la gloria que tú me has dado a mí, se la he dado a ellos. Esperar, este silencio es dramático para que penetre en nuestra mente. La gloria, Señor, tal. ¿Por qué? Ahora, si tú vas y le dices esto a cualquier hermano débil en la fe, no te va a entender.
te va a tratar de hereje. Es por eso que vuelvo a repetir el estudio de hoy, no pensar más altamente de ti mismo de lo que debes pensar. Piensa de ti con buen juicio, ¿okay? Piensa de ti de una forma responsable, acertadamente. No te vuelvas engreído, no te vuelvas presumido, porque cualquier cosa que tú tienes la puede tener cualquier hermano, cualquier creyente. El momento que coja la palabra de Dios y empiece a meditar en ella y a renovarla y a darse cuenta de lo que dice, de que no somos barro nada más, de que no somos pecadores, de que somos coherederos con Cristo. Sigue diciendo en Juan que Dios el Padre lo ha exaltado sobre todo nombre que se nombra y lo ha sentado a la diestra de Dios, lo ha sentado a su Hijo, le ha dado el derecho de sentarse a su diestra en lugares celestes. La palabra de Dios ahora, Cristo Jesús coge esas palabras y te las dice a ti. Sois coherederos con Cristo. Todo lo que yo tengo lo tenéis vosotros. Todo lo que yo soy, sois vosotros. Si yo estoy sentado a la diestra de Dios el Padre, vosotros también estáis sentados a la diestra de Dios el Padre conmigo. ¿Dice eso tu Biblia o no lo dice? O sea que vemos este concepto y necesitamos entenderlo, pero siempre mantenernos en humildad, sabiendo de que todo esto lo tenemos y es posible porque Cristo murió en la cruz del Calvario y porque estamos creyendo en Él, en Cristo. O sea que como creyentes eso quita toda excusa de nuestro vocabulario, toda negatividad, es que no puedo, es que no soy nadie, es que no soy capaz, es que no entiendo, es que no comprendo. Y hablando de no comprender, tenemos la mente de Cristo. Os voy a dar un ejemplo de lo que significa esto. En Génesis, Dios creó al hombre, creó a Adán y Eva. Y nos dice la Biblia, los creó a imagen y semejanza de Dios. Y me llama la atención, esto es confirmación de lo que estamos hablando, de lo que es posible, ¿ok? Cuando Dios creó al hombre, Adán lo creó perfecto, lo creó con una mente, un cerebro, y no estoy diciendo que tenemos el cerebro de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Hay mucha diferencia entre la mente y el cerebro, ¿ok? Pero para que me entendéis, una mente ejemplar, sin pecado, sin tener contaminación, limitaciones causadas por el pecado. Y Dios le dice a Adán, quiero que cojas a todos los animales que yo he creado y les pongas nombre. Y os dais cuenta, no sé si lo habéis leído últimamente o no, pero ahí en Génesis, os dais cuenta que Adán no se sienta en una roca y empiezan a pasar los animales por delante, y os daréis cuenta que Adán no le pide a Dios y dice, Dios, ¿qué nombre le ponemos a este? ¿Y cómo llamamos a este? ¿Y cómo le decimos a este? Señor, guíame, dame tu mente, ¿qué piensas tú? ¿Qué le pongo? Seguro que no habéis leído eso en la Biblia, ¿verdad que no? La Biblia dice en Génesis que los animales iban pasando delante de Adán y Adán les puso nombre a cada uno de ellos. Y el nombre que Adán les puso es el nombre que se usa hasta el día de hoy. Okay, lo que yo no estoy seguro, porque no dice la Biblia si les puso el nombre científico, el nombre en latín. Pero lo que sí sé es que el nombre con el cual Adán los llamó es el nombre. Pasó el león delante y le puso León, tú te llamarás León. Después pasó el Tyrannosaurus Rex, se llama así. El Tyrannosaurus Rex, y le puso tú te llamarás Tyrannosaurus Rex. No me acuerdo todos los nombres de los dinosaurios. Piecito. Al tigre, te llamarás tigre. Pasó el cocodrilo delante, tú te llamarás cocodrilo. Pasó el caballo. Pasó el ¿cómo se llama? El tiburón, no, sí, también. Pero el hipopótamo, tú te llamarás hipopótamo. Hipopótamo, que quiere decir caballo de agua. O sea que a uno le puso caballo, al otro caballo de agua. ¿Por qué? Porque vive en el agua.
y así le fue poniendo nombres. Esto es fenomenal, no sé si entendéis lo que quiero decir. Esto es increíble, y miles de diferentes especies que Adán les puso nombres a cada uno de ellos. Esa es la capacidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Lo cual, pensándolo bien, lo cual es más terrible lo que hizo Adán cuando se rebeló contra Dios y pecó. Porque si tenía esa capacidad mental de pensar de esa forma y de usar la mente hasta ese nivel de nombrar a los animales, tenía que haber tenido más sentido común cuando Satanás lo tentó, cuando Eva le dijo que comiese del fruto del árbol prohibido. Y después vemos a Adán después de la caída, después del pecado, y vemos de que su capacidad mental, su capacidad de pensar iba decayendo. La Biblia dice que la Biblia nos dice que Dios le avisó a Adán: el día que comas de este árbol morirás. Y no murió físicamente. Si seguís leyendo el Génesis, veréis que vivió cientos de años y tuvo más hijos e hijas. Pero murió espiritualmente. ¿Qué quiere decir morir espiritualmente? Que su vida espiritual fue cortada de la fuente de la vida, que es Dios. Su vida fue cortada de la fuente de la vida, que es Dios. O sea que de la misma forma que murió espiritualmente, al ser cortado de la fuente de vida espiritual, que es Dios, su capacidad de pensar también fue afectada. Según leí hace algunos años un estudio científico, el ser humano solamente usa un 10% de su capacidad mental. O sea que solamente usamos un 10% de nuestra capacidad. Si usáramos el 100%, o por lo menos el 80%, no sé si os podéis imaginar lo que seríamos capaces de hacer, de inventar, de producir en nuestra vida. Pero por causa del pecado fuimos cortados de la fuente espiritual. Y la Biblia nos enseña que el conocimiento humano, después de que Adán pecase, nuestra mente se convirtió, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento se convirtió en tinieblas, en oscuridad. Aquello que era luz al principio, porque Adán tenía la mente de Cristo, de Dios, se convirtió en oscuridad. La luz se convirtió en tinieblas. Es por eso que Santiago dice cosas como: porque la sabiduría humana no es de Dios. La sabiduría humana, dice, es animal y es diabólica. O sea, que dice eso: la sabiduría humana es diabólica. La sabiduría humana es diabólica. La luz se convirtió en tinieblas. Estoy hablando de conocimiento. Yo sé que hay muchos cristianos que miran mal al conocimiento. ¿Por qué? Porque cogen un versículo de la Biblia fuera de contexto, que dice: porque el conocimiento nos lleva a la soberbia, a la arrogancia, pero el amor edifica. Esto está sacado fuera de contexto, no vamos a verlo esta noche, pero está hablando de otra cosa totalmente muy diferente. Está hablando, si queréis ver el contexto, buscarlo en la concordancia, leerlo después, pero está hablando del conocimiento diabólico, el conocimiento alejado de Dios, de la vida de Dios. No está hablando del conocimiento del Espíritu, no está hablando del conocimiento que logramos por tener y aprender a acceder a la mente de Cristo. Leer la palabra de Dios y transformar tu mente con la palabra de Dios no te lleva a la soberbia y a la arrogancia, aunque algunas personas sí. Lo que nos conduce a la arrogancia y al creernos mejor que los demás es cuando permitimos que ese conocimiento lo hemos logrado por nuestra propia fuerza.
has aprendido algo nuevo de Dios, has aprendido algo nuevo de la palabra, has aprendido algo, has visto algo que otros no lo ven y crees que eres especial, que eres algo especial, que eres un iluminado. Si no es así, todo conocimiento viene de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, de la fuente que es nuestra vida, que es Cristo, por eso la Biblia dice y nos avisa vez tras vez, tras permanecer en mi palabra. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí, ese tendrá vida y producirá fruto. Permanecer en mi palabra, permanecer en mí, permanecer en Cristo. Cuando nos separamos de Dios, ¿qué es lo que pasó con Adán? Volviendo al ejemplo de Adán, la luz del conocimiento que Adán tenía se convirtió en tinieblas. De ahí sacamos cosas, no sé si os gusta estudiar historia o no, pero de ahí sacamos conceptos como la Edad Media, lo que nosotros conocemos como la Edad Media. En inglés se dice literalmente la Edad Oscura, Dark Ages, la Edad Oscura. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a controlar, los que estaban en poder y en autoridad empezaron a controlar lo que el pueblo pensaba, lo que el pueblo podía leer. Empezaron a prohibirle la palabra de Dios al pueblo. Cuando la palabra de Dios es quitada de las manos de la gente común, entonces empieza la oscurantez, las tinieblas. Cuando tú le quitas la palabra de Dios al pueblo, toda revelación y toda luz es quitada y las cosas se hacen oscuras, La Edad Media. Después de la Edad Media tenemos lo que se conoce como el Renacimiento, cuando la gente volvió a empezar otra vez. Hubieron cosas como la Reforma, la gente empezó a conseguir la palabra de Dios otra vez, a leer la palabra de Dios, a estudiarla como podían, porque costaba mucho encontrarla. Y empezó lo que se conoce como la era del Renacimiento, alumbramiento. ¿Y por qué cambió la cosa? Porque muchos de los líderes, muchos de los que vivían ese tiempo empezaron a declararse cristianos, a declarar que su fe estaba puesta en Dios. No estoy hablando de una doctrina, sino de poner su fe en Dios. Habían diferentes formas de expresar esa fe, pero su fe estaba puesta en Dios. Y veréis, si os gusta estudiar la historia pura, cuando digo historia pura, no necesariamente la historia que te enseñan en las escuelas, pero cuando tú estudias la historia verás que hay cosas que empezaron a suceder en estos tiempos de Renacimiento que en muchas escuelas ni siquiera la mencionan. ¿Por qué? Porque si mencionaran esas cosas tendrían que reconocer que Dios es Dios y darle crédito a la fe de la gente. Os voy a dar algunos ejemplos, pero si estudiáis un poco de la historia, os daréis cuenta que la mayoría, por no decir todos, la mayoría de las personas que hicieron descubrimientos, inventos y descubrimientos asombrosos que cambiaron el destino del mundo, el rumbo de la historia, el rumbo del mundo, cosas como por ejemplo la electricidad, la descubrieron, la radioactividad, el teléfono, muchas otras cosas. Fueron personas que tenían fe, que de una forma u otra confesaban su fe en Dios, en Cristo Jesús. Y es por eso que cuando volvemos a la palabra, a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, nuestra mente, y aceptar la verdad de que tenemos la mente de Cristo, tenemos que aprender a acceder a ella, a usarla, a pensar como Cristo, y veréis como las tinieblas en nuestra mente, en nuestra forma de vivir se cambian en luz. La predicación de la palabra de Dios, dice la Biblia, es espíritu y es vida.
Y si escuchamos y nos llenamos de la palabra de Dios, y cuando Dios habla la palabra, estamos recibiendo espíritu y estamos recibiendo vida. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, y estoy hablando de la palabra de Dios como debe ser predicada, estás recibiendo espíritu, estás recibiendo vida. Y no solamente afecta a tu cuerpo, como vimos el sábado pasado. Hay un versículo en los Salmos que dice, Dios envió su palabra. Dios envió su palabra y sanó sus enfermedades. No está hablando no está diciendo solamente que cuando tú recibes la palabra va a afectar tu cuerpo, también va a afectar tu alma, va a afectar tu mente, va a afectar cada célula de tu mente. Y es por eso que la Biblia nos dice renovar vuestra mente, llenarse de la palabra, dejar que fluya de nosotros. El momento que tú aprendas a acceder a estos, lo que voy a decir ahora, espero que lo entendéis, no lo estoy trivializando, simplemente estoy dando los ejemplos. El momento que tú y yo aprendamos esta verdad de que tenemos la mente de Cristo, de que tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, de que tenemos la mente de Cristo, y aprendamos a tener acceso a esa mente de Cristo, te vas a dar cuenta que lo que nosotros llamamos dones, a mí no me gusta llamarlos dones, yo los llamo manifestaciones del Espíritu, o que están a tu disposición en cualquier momento. La mayoría de los creyentes hoy en día creen en ellos, pero no se mueven en ellos, no fluyen. El otro día orando con un hermano, el sábado pasado orando con un hermano aquí, y mencionó en la oración, Señor, debemos, no sé las palabras exactas, pero dijo algo así como, Señor, que los ríos de agua viva fluyan de nuestro interior sin obstáculos. Y muchas veces no fluye en el río de vida, el río del Espíritu, porque pensamos que en nuestra mente automáticamente como creyentes pensamos, si son manifestaciones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que manifestarse. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo simplemente tengo que esperar que Él se manifieste, y si Él no se manifiesta, yo no puedo orar por nadie, yo no puedo dar palabra de conocimiento, yo no puedo manifestar su Espíritu. Pero quiero que lo veas esta noche desde la otra perspectiva, de la perspectiva que estamos estudiando. Si tú tienes la palabra, tienes la mente de Cristo, y en 1 Corintios 12 nos habla de que son las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está en ti. Tenemos la mente de Cristo. ¿Cuáles son las manifestaciones de Cristo? ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? Palabra de conocimiento. ¿Conocimiento de quién es el conocimiento? De Cristo, y tú tienes la mente de Cristo. Palabra de sabiduría. ¿De quién es la sabiduría? De Cristo, tú tienes la mente de Cristo. ¿Quién es la palabra de profecía? Profecía quiere decir hablar las cosas que habla Dios. Tú tienes la mente de Cristo. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? Que no tienes que esperar pasivamente, esperando que algún día Dios te use. Señor, úsame. Señor, úsame. Señor, quiero que te manifiestes a través de mí. Señor, manifiesta. Tú tienes la mente de Cristo. Aprende a acceder a ella. Cuando estés en una situación, porque yo aprendí esto y no soy perfecto, no quiero que nadie piense eso, ni que piense que lo tengo todo controlado, porque no, me falta mucho. Pero aprendí desde muy joven a esta verdad. Tengo la mente de Cristo. Y hay veces que la gente me hace preguntas. Hay veces que la gente, me acuerdo de un caso, yo no soy soñador, me acuerdo de un ejemplo, un caso que me pasó. Yo no soy soñador, no suelo soñar por las noches. Hay gente que sí, y está bien. Me gustaría a mí poder soñar sueños de Dios. No soy soñador. Sin embargo, en la iglesia una de las iglesias que pastoreaba en Australia,
habían hermanas, habían gente que sí soñaba. Ahora lo curioso es que según ellas, y no estoy diciendo que sí ni que no, pero según ellas cuando tenían un sueño, el Espíritu Santo les decía, ve al pastor David y dile que él te explique el sueño. Yo no soy soñador, yo soy de letras. Entonces venían y me preguntaban, me decían, este es el sueño que soñé ayer. El Espíritu Santo me ha dicho que tú me tienes que dar el significado, la interpretación. Y yo dentro, no en voz alta, pero por dentro decía, Espíritu Santo, ¿por qué me metes en estas situaciones si yo no soy soñador? A ver, ahora qué le digo. Hasta que aprendí de que tengo la mente de Cristo y lo único que tenía que decir en mi interior es acceder a ella, acceder a ella, a la mente de Cristo. Y cuando por fe accedí a la mente de Cristo me daba cuenta que tenía la interpretación de ese sueño y se lo daba a la gente y la gente era edificada. Me venían con preguntas, ¿por qué dice la Biblia esto? ¿Por qué dice la Biblia lo otro? Yo no lo sé todo, no sé cuántos han dado cuenta de eso. Pero aprendí a acceder a la mente de Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Espíritu? Y era capaz de darle una explicación, una respuesta a las preguntas que la gente me hacía sin haberlo estudiado. A veces yo mismo me sorprendía. Decía, madre mía, esto es increíble, pero es la mente de Cristo. ¿Me está escuchando alguien? Esto es lo que tenemos que aprender. Y es así como se fluye, es una de las formas de fluir. ¿Quieres moverte en las cosas del Espíritu? Accede a la mente. Todas esas manifestaciones del Espíritu Santo son parte de la mente de Cristo. Están ahí, están en ti. Entonces tenemos que aprender a conectarnos a Dios y vivir conectados con Dios. Vivir conectados con Dios. No separarnos de Dios nunca. Vivir conscientes y conectados de Dios en todo momento. Y esto es importante porque la mayoría de los creyentes luchan, y termino ya con este pensamiento, la mayoría de los creyentes luchan y luchamos y luchábamos con este concepto. Si el Espíritu Santo no se manifiesta, yo no soy nadie, no puedo hacer nada. Yo sé que todas estas cosas son verdad. Yo sé que tengo que hacer, esta es otra cosa, lo que hablamos el sábado pasado. Yo sé que tengo que amar a mi enemigo y al otro, al que no es enemigo. Madre mía, la mente de Cristo. A mi prójimo. La mayoría de los creyentes saben todo eso. ¿Por qué? Porque han leído la Biblia, porque llevan años y años, 5, 10, 20, 30 años escuchando sermones. Y saben lo que tienen que hacer. Saben lo que tienen que hacer. Sin embargo, como no saben lo que es correcto, saben cómo tienen que comportarse, saben cómo tienen que hablar en ciertas circunstancias, pero no tienen éxito en su vida como creyentes. Están siempre pidiendo, Señor, úsame, Señor, cámbiame, Señor, quiero glorificar tu nombre. Sin embargo, la Biblia nos dice bien claro que aunque tienen todo este conocimiento, han cambiado, aunque tienen todo este conocimiento, siguen estando alejados o no, como dice Romanos 3, no alcanzamos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo a la naturaleza de Cristo. No nacer de nuevo a una religión. No cambiar de religión, no cambiar de una doctrina a otra, no cambiar de una denominación a otra, sino nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Aceptar esa mente de Cristo, esa naturaleza de Cristo, ese espíritu de Cristo que mora en nosotros, la mente de Cristo que está en nosotros, la naturaleza de Cristo que está en nosotros. Tenemos acceso a todo este conocimiento. La mejor forma de explicarlo así terrenalmente hoy en día es con el internet, con el conocimiento humano.
Hoy en día no hace falta. Cuando yo era joven, por ejemplo, para tener conocimiento, para saber algo sobre cualquier tema, necesitabas ir a la librería, ¿se dice? ¿O biblioteca? A la biblioteca y leer los libros. En mi casa, cuando nosotros éramos niños, mi padre, por ejemplo, que siempre le ha gustado el conocimiento y saber cosas, que compró 2 enciclopedias. La enciclopedia británica, no sé si la conocéis o no, ese es el calibre grueso, ese es el cañón, volúmenes, eran libros de este porte como, qué sé yo, de un palmo de ancho cada libro, no me acuerdo ahora cuántos volúmenes habían. Y también teníamos otra que la compró mi padre, que era la World Book Encyclopedia, el libro mundial, enciclopedia del libro mundial, o algo así traducido. Literalmente, esa que era un poco más pequeña, la tenía yo en mi habitación y todas las noches me leía medio volumen. Me leía la enciclopedia para antes de acostar a dormir. Conocimiento humano, ¿ok? Para saber cosas, tenías que ir a la biblioteca o leerte la enciclopedia. Hoy en día no hace falta ir a la biblioteca ni hace falta comprarte la enciclopedia. Hoy en día, cuando quieres saber algo, te metes en el internet, vas a Google, vas a Wikipedia y lo encuentras todo. ¿Quieres saber cómo funciona el motor del coche? Lo buscas ahí. ¿Quieres saber cómo hacer una conexión eléctrica para poner una lámpara nueva en tu habitación? Lo encuentras ahí, etcétera. Todo el conocimiento está ahí. Pero lo que quiero decir con eso es que nosotros como creyentes, nuestra mente está creada para pensar de forma diferente. Está creada para estar sincronizada con la mente de Dios. Y cuando Adán pecó, perdió esa conexión con Dios. Cuando Cristo Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, nos redimió. Esa conexión fue restaurada. Tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes el Espíritu de Cristo. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a acceder a ella, a creerlo. Es que yo no sé estudiar, es que yo no me da para estudiar mucho, es que actualízate, cambia de versión, de la versión 1.0, que es la humana, a la versión 5.1.2, Cristo, su gracia. ¿Me está entendiendo alguien esta noche? Porque eso es importante para andar en el poder de Dios. No hace falta tanto el buscar la mente de Cristo, el buscar y ayunar y tal, sino aprender, renovar tu mente. Renueva tu mente con la palabra de Dios para que sepas lo que tienes, para que sepas quién eres, para que sepas que así como Cristo es Cristo Jesús, así eres tú ahora en este mundo. Para que sepas que eres coheredero con Cristo, que está hablando en presente siempre, que todo lo que Él tiene, lo tienes tú. Todo lo que Él es, lo eres tú. Y es por eso, termino con Romanos 12:3 otra vez, que cada uno de vosotros no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con cordura, con buen juicio, con mansedumbre, con buen juicio, según la fe que Dios te ha dado, que es la misma para todos. En otras palabras, cualquier creyente que entienda lo que hemos estudiado hoy puede hacer lo mismo que tú, que no es una unción especial, no eres alguien especial, simplemente has renovado tu mente y te has dado cuenta lo que Dios ve en ti, lo que Dios puso en ti, lo que Dios ha hecho en ti y lo que Dios quiere hacer a través de ti, que es glorificar a su Hijo Jesús.